Imagina que estás durmiendo profundamente y de repente te despiertas asustado y perturbado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esto sucede? Para algunos es una vez al mes, para otros es frecuente. ¿Por qué siempre te despiertas en medio de la noche, especialmente alrededor de las 3 de la mañana? Este patrón puede parecer extraño, pero hay una explicación que va más allá de lo fisiológico. Muchos desconocen que nuestras vidas están influenciadas por fuerzas espirituales. Hay un espíritu detrás de todo lo que vemos y nada ocurre por casualidad. El éxito en nuestros emprendimientos y los desafíos que enfrentamos a menudo están influenciados por estas fuerzas. Despertarse a las 3 de la mañana puede ser una señal de que Dios está tratando de comunicarse contigo o incitarte a tomar ciertas acciones. Estas experiencias no deben ser tomadas a la ligera. Durante las horas de la madrugada, cuando el silencio reina, es cuando el espíritu prefiere comunicarse y compartir información vital que puede beneficiarte a ti y a tu familia. Ignorar estos despertares puede impedir que cumplas con tu propósito divino. Acompáñame en este viaje para entender por qué Dios te despierta a las 3 de la mañana y cómo puedes responder a este llamado espiritual. Desde que comenzó a notar un patrón recurrente de despertarse a las 3 de la mañana, Elena se sentía intrigada y a veces perturbada. Cada noche, a la misma hora, sus ojos se abrían en la oscuridad y su corazón latía con fuerza. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero cuando el fenómeno se volvió más frecuente, comenzó a buscar respuestas. Una noche, después de despertarse nuevamente, decidió no volver a dormirse de inmediato. Se sentó en la cama, respiró profundamente y se dejó envolver por el silencio de la madrugada. Sentía una inquietud en su interior, como si algo o alguien tratara de comunicarse con ella. Decidió levantarse y buscar un lugar tranquilo en su casa donde pudiera reflexionar. Elena se dirigió a la sala de estar, encendió una lámpara tenue y tomó su Biblia, que estaba sobre la mesa de café. Recordó haber leído en algún lugar que las 3 de la mañana era una hora significativa en el ámbito espiritual. Con una mezcla de curiosidad y reverencia, abrió las escrituras y comenzó a leer, buscando algún tipo de señal o mensaje. A medida que leía, Elena encontró un versículo que le llamó la atención. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que Dios estuviera tratando de enseñarle algo? Decidió orar, pidiendo claridad y entendimiento sobre estos despertares nocturnos. Esa noche, mientras oraba, sintió una paz profunda que llenaba su corazón. Aunque no entendía completamente el significado de estos despertares, Elena decidió que, de ahora en adelante, cada vez que se despertara a las 3 de la mañana, dedicaría ese tiempo a la oración y a buscar la guía de Dios. Elena continuó despertándose a las 3 de la mañana y, fiel a su promesa, dedicaba esos momentos a la oración y la meditación. Cuanto más lo hacía, más clara se volvía su percepción de que estos despertares no eran simplemente coincidencias, sino un llamado divino. Decidió investigar más sobre el significado espiritual de este fenómeno. Una tarde, mientras navegaba por Internet, encontró numerosos testimonios de personas que también se despertaban a esa hora y sentían una conexión especial con lo divino. Algunos decían que era la hora en que el velo entre el mundo espiritual y el físico era más delgado, permitiendo una comunicación más clara con Dios. Otros mencionaban que las 3 de la mañana era la hora de la misericordia, un momento en que Dios llamaba a sus hijos a orar por sus necesidades y las del mundo. Intrigada,
Elena comenzó a buscar en las Escrituras referencias a la oración en la madrugada. Encontró pasajes en los Salmos donde David hablaba de buscar a Dios durante las vigilias de la noche. En mi lecho te recuerdo, pienso en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63:6. Estos versículos resonaron profundamente en su corazón, confirmando su intuición de que había un propósito espiritual detrás de sus despertares. Con esta nueva comprensión, Elena decidió que cada despertar sería una oportunidad para acercarse más a Dios y entender su voluntad para su vida. No se trataba solo de orar por sus propias necesidades, sino también de interceder por otros, buscar sabiduría y pedir dirección. Elena decidió estructurar sus oraciones nocturnas para maximizar su impacto. Comenzó agradeciendo a Dios por las bendiciones en su vida, seguido de una confesión de sus pecados y una petición de perdón. Luego, dedicaba tiempo a interceder por su familia, amigos y por aquellos que Dios ponía en su corazón. Finalmente, pedía dirección y sabiduría para enfrentar los desafíos del día a día. A pesar de los beneficios espirituales, Elena enfrentó desafíos importantes. Había noches en las que el cansancio la vencía y le costaba levantarse. Además, comenzó a recibir críticas de su entorno. Sus compañeros de trabajo y algunos familiares no entendían por qué ella se despertaba en medio de la noche para orar, y a veces se burlaban de su dedicación. Este conflicto externo la hizo dudar de su compromiso en algunos momentos. Elena también enfrentó conflictos internos. A veces se preguntaba si sus esfuerzos realmente tenían algún efecto. Las dudas sobre si Dios realmente la escuchaba comenzaron a surgir. Sin embargo, cada vez que se sentía tentada a abandonar su práctica, recordaba las palabras de Jesús en Marcos 1:35, donde se menciona que él se levantaba muy temprano antes del amanecer para orar en un lugar solitario. Este ejemplo de devoción y disciplina la inspiró a seguir adelante. Para combatir las dudas y las críticas, Elena decidió compartir su experiencia con su grupo de estudio bíblico. Explicó cómo esos momentos de oración nocturna habían transformado su vida y cómo había visto respuestas a sus oraciones. Su testimonio inspiró a otros a dedicar tiempo a la oración, y pronto varios miembros de su comunidad también comenzaron a levantarse a las 3 de la mañana para orar. Una noche, mientras oraba fervientemente, sintió una perturbación en su espíritu. Era como si algo oscuro intentara infiltrarse en su mente, llenándola de dudas y miedos. Elena se arrodilló y comenzó a orar más intensamente, pidiendo la protección de Dios contra cualquier influencia negativa. Recordó las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta comprensión de la guerra espiritual en curso la llevó a reforzar sus oraciones. Comenzó a usar pasajes de la Biblia como armas espirituales, recitando versículos de protección y victoria. Uno de sus favoritos se convirtió en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos versículos le daban fuerza y confianza para enfrentar cualquier oposición espiritual. A medida que sus oraciones se volvieron más enfocadas y poderosas, Elena notó que las perturbaciones disminuían. Sentía la presencia protectora de Dios rodeándola, y su fe se fortalecía. La batalla espiritual no desapareció, pero Elena estaba mejor equipada para enfrentarse a ella.
Cada despertar a las 3 de la mañana se convirtió en una oportunidad para luchar contra las tinieblas y afirmar la victoria de Dios en su vida. Elena también comenzó a orar por su comunidad, pidiendo protección y bendiciones para aquellos que amaba. Sabía que la guerra espiritual no solo afectaba su vida, sino también la de su familia y amigos. Sus oraciones intercesoras se expandieron y pronto se convirtió en una guerrera de oración, comprometida a luchar no solo por sí misma, sino por todos aquellos a su alrededor. Comenzó a leer pasajes específicos que hablaban sobre la vigilancia y la oración. Uno de los que más la impactó fue el Salmo 119-147. Me anticipo al alba y clamo, en tu palabra espero. Este versículo resonó profundamente en su corazón, confirmando que sus despertares no eran en vano, sino momentos diseñados para buscar a Dios y su sabiduría. Elena también encontró consuelo en las palabras de Jesús, en Marcos 1:35, donde se menciona que él se levantaba muy temprano, antes del amanecer, para orar en un lugar solitario. Este ejemplo de devoción y disciplina inspiró a Elena a seguir adelante con su compromiso, sabiendo que incluso Jesús valoraba esos momentos tranquilos para conectarse con el Padre. Cada noche, Elena seleccionaba un pasaje diferente para leer y meditar. Pidió al Espíritu Santo que le revelara verdades ocultas y aplicables a su vida diaria. Descubrió que la Biblia no solo le daba respuestas, sino también fortaleza y dirección. Versículos como Filipenses 4, 6, 7, que la animaban a no estar ansiosa por nada, sino a presentar sus peticiones a Dios con acción de gracias, se convirtieron en pilares de su práctica espiritual. El impacto de estas lecturas bíblicas fue profundo. Elena comenzó a sentir una paz interior que trascendía las circunstancias externas. Las Escrituras iluminaban su camino y le daban claridad en decisiones importantes. Se dio cuenta de que la palabra de Dios era una lámpara para sus pies y una luz para su camino, tal como se menciona en el Salmo 119-105. A lo largo de su viaje espiritual, Elena experimentó un profundo crecimiento y transformación. Los despertares a las 3 de la mañana, que al principio le parecían perturbadores e inexplicables, se convirtieron en momentos sagrados de conexión con Dios. Cada oración, cada lectura de las Escrituras y cada batalla espiritual librada en la quietud de la madrugada la acercaron más a su Creador y le dieron una comprensión más clara de su propósito divino. Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante este tiempo. La importancia de la obediencia a los llamados divinos, la necesidad de una vida de oración constante y la poderosa protección y guía que Dios ofrece a quienes buscan su rostro con sinceridad. Entendió que estos despertares eran un regalo, una invitación a una comunión más profunda y a una vida espiritual más rica y significativa. El impacto de sus prácticas nocturnas no se limitó a su vida personal. Su dedicación inspiró a su familia, amigos y comunidad a buscar también una relación más cercana con Dios. La paz y sabiduría que irradiaba comenzaron a tocar las vidas de aquellos que la rodeaban, creando un efecto dominó de fe y esperanza. Al concluir su reflexión, Elena sonrió, sabiendo que responder al llamado de Dios había transformado su vida de maneras inimaginables. Estaba agradecida por cada despertar, cada lucha y cada victoria espiritual. Sabía que, independientemente de lo que el futuro le deparara, siempre tendría esos momentos sagrados de las 3 de la mañana para recordar la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Acordarme de ti en las vigilias de la noche se ha convertido en mi mayor deleite, pensó, cerrando su diario de oración. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que no importaba la hora,
Dios siempre estaría ahí, despertándola para una conversación divina. Si te gustas otras historias bíblicas interesantes como esta, no te pierdas el video. Abraham sabía lo que muchos no sabían. Descubre los secretos ocultos de Abraham, el patriarca de la fe inquebrantable, y cómo su viaje espiritual y físico revela lecciones profundas y poderosas. Cómo su fe y obediencia transformaron su destino y pueden impactar tu vida hoy. Explora la conexión entre las pruebas de Abraham y las promesas divinas que trascienden el tiempo.